Somos Even Podcast. Muy buenas tardes, Arratsaldeon aquí desde Santo Domingo. Bienvenidos a Even Podcast, programa número 40, cuarta temporada. Y hoy vamos a tocar un tema de actualidad, algo que sucedió hace bien poco, de un conflicto que lleva 20 años en activo y que ha tenido una resolución que se puede calificar de mil formas: de sorpresiva, de algo que tenía que pasar. Cada protagonista ha tenido sus comentarios, sus informes, sus reportes, y hoy lo vamos a analizar con las mejores voces de nuestras sintonías. Vamos a conectar en primer lugar con David Ortiz. Nos conectamos con Donosti. David, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Arratsaldeon. Hola, Jon, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes desde Donosti, la ciudad más bonita del mundo. Aquí estamos pasando un día de calor y bueno, con ganas de escuchar a estos dos bestias que tenemos ahí, que seguro que nos hablan de cosas que desconocemos. Y bueno, habrá sorpresas también, así que bueno, ya vamos a ir viendo cómo evoluciona el programa, pero yo creo que va a estar interesante. Así es, si nos vamos, cogemos la A8, que no sé si la A8 o nos vamos para Madrid. M40. La M40, nos vamos hasta Carabanchel Alto. Javier Solar, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Buenas, pues acabo de venir de hacer el clásico ruta de 12 kilómetros Carabanchel-Aluche, buenas sensaciones, así que nada, aquí estamos para discernir sobre un tema bastante importante que ha pasado este año. Eso es, la idea del programa de hoy es que Javi nos comience con una cátedra a nivel geopolítico. Vamos a meter el bisturí un poco en lo que ha pasado en Afganistán en los últimos 50 años. Y para ello necesitamos contar también con visión en directo desde LA, Los Ángeles, California, United States of America. Teodor Nikolov, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Nada, un placer estar juntos otra vez, discutir. Oh, qué gato más guapo. Yo hoy me he levantado pues como los Yankees después de Afganistán, ¿no? Con una resaca así que no sabes realmente lo que ha pasado. Hay lagunas en la memoria, no te acuerdas muy bien exactamente por qué fuiste, por qué te quedaste, con quién hablaste, lo que pasó. Cambio así un poco de sentido de lo que fue toda la noche o los últimos 20 años. Hoy es fiesta aquí, por cierto. Y El Labor Day, ¿no? Labor Day, sí, el Día de los Trabajadores, y aquí estamos, currando. Trabajando, claro que sí. Te hemos sacado un poco de la tranquilidad por el deber que nos tiene con nuestros oyentes, con el podcast. Y vamos a comenzar. Venga. Que tenemos ganas. Javi, te voy a pasar el micrófono para comenzar un poquito esta cátedra que tenemos preparada. Y tú has estudiado muy bien el tema, así que adelante. Bueno, antes de nada te digo que ahora que lo dices sí que me extrañaba hoy que tenía muy pocos correos de Estados Unidos. Y me dices que ha sido fiesta ni me acordaba. Entonces... Bueno, pues ya sabes, es una de las grandes. Sí, ahora todo tiene un poco más de sentido. Bueno, pues a ver, Afganistán, ¿cómo empezar? Tú has dicho antes 50 años, yo incluso me remontaba con más tiempo. No es que sea un país... 1320. No, a ver, podría hablar de Alejandro Magno y cosas así. Bueno, Alejandro no le vamos a meter en el programa de hoy. No vamos a dejarle tranquilo. La importancia geográfica o las particularidades geográficas más bien del territorio.
porque Afganistán es uno de estos países que es la puerta entre Occidente y Oriente. Si cogéis Google Maps y ponéis la visión Earth, vais a ver que hay una cordillera que es el Hindu Kush, cerca de la zona de Pakistán, donde está el famoso Monte K2, que es uno de los más difíciles de subir del mundo. Es una zona montañosa que separa la zona de China con la zona de Persia, Asia Central. En esa zona, entre Afganistán y Pakistán, Kirguistán, todos estos, es donde está esa entrada de la cordillera del Himalaya. Étnicamente ahí chocan uno de los dos grandes familias étnicas de la raza humana, podríamos decir. Por un lado tenemos a los indoeuropeos, iranios, arios, como lo queréis llamar, y por otro lado tenemos a los pueblos túrquicos, que son los de Asia Central, de Gengis Khan, Atila I y todos. Entonces, Afganistán como país tiene una historia bastante, gracias por la aportación, bastante breve, ya que empezó sus andaduras como Estado-nación moderno en el siglo XIX, y su historia es un poco, digamos, curiosa, porque el hecho de que fuese una nación donde no interfiriera, esto lo quiero decir con muchas comillas, ninguna potencia extranjera, era básicamente por la concurrencia que había por esa zona entre las dos grandes potencias militares del momento, que eran el Reino Unido y Rusia. Ambos países estaban haciendo incursiones hacia Asia Central, y bueno, pues por un lado teníamos al lado que está Irán, antiguamente Persia, que el Reino Unido consiguió de alguna manera hacerle que fuera su estado títere. Y bueno, Rusia empezó a adentrarse por la zona de Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y todos los stan que hay por ahí. Entonces llegaron a un punto en que Reino Unido temía la invasión lo primero, la inmiscuición en la política interior de Rusia sobre Persia, que era un aliado vital para Reino Unido, sobre todo porque en esa época ya estaban empezando a descubrir la importancia del petróleo como fuente de energía. Y por otro lado, el caramelito de la joya de la corona, los británicos, que era lo que en ese momento se llamaba la India, que hoy en día lo conforman Pakistán, India, Bangladesh y Myanmar. Entonces, en ese sentido, digamos que Reino Unido de alguna manera temía su hegemonía militar, porque el ejército ruso llevaba varias décadas de apogeo y de triunfos militares consecutivos. Había tenido una campaña de expansión por toda Asia durante los 2 siglos precedentes, y la verdad es que parecía, después de las guerras napoleónicas, que no había ejército de tierra que le pudiera hacer frente. Digamos que el status quo fue la creación de Afganistán, un estado neutro, un estado neutral, que si os fijáis, por ejemplo, en el rabito este que hay a la derecha, tiene su historia, porque hace que se creó el Afganistán moderno. Si os fijáis, no hay ningún punto en que Afganistán haga frontera con Pakistán. Entonces, era como una especie de zona neutral para evitar para que escalasen los conflictos, algún conflicto bélico armado entre rusos y británicos, lo que por aquel momento se puede llamar el Gran Juego de Asia. Una historia de Jacob Villanueva recientemente que explicaba todo esto. Antes de ese momento que había en Afganistán, básicamente tribus nómadas, algunos había pastunes, que también hay en Pakistán, también hay uzbecos, tayikos, pero no había ninguna manera de estado centralizado, por decirlo de alguna manera. Así que llegaron los británicos allí, establecieron una especie de protectorado, que luego ya después de la revolución bolchevique, los rusos perdieron un poco el interés por aquella zona, y poco a poco el Estado de Afganistán fue adquiriendo más autonomía respecto a los británicos. Luego pasa una situación parecida, pero en el lado opuesto, y es que los británicos pierden o se retiran de la India, por decirlo de alguna manera, en el año 1948, y es cuando ya Afganistán, como Estado moderno, de alguna manera tiene mucha más autonomía de cualquier tipo de injerencia exterior.
Entonces es en ese momento en el que vemos, en ese momento, por cierto, el Estado era una monarquía, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba la dinastía ni tal, pero sí que Afganistán se fundó como una monarquía. Estamos hablando, Javi, alrededor del año 1948, ¿no? Aproximadamente. Ido a abandonar a India en el año 1948 y a partir de ese momento es cuando, bueno, uno de los principales países con los que hace frontera es Pakistán. Por cierto, es un país con el que tiene bastantes lazos étnicos porque la etnia mayoritaria de Afganistán es la etnia pastún, que casualmente también es uno de los principales grupos étnicos de Pakistán. Entonces hay ciertos lazos entre estos dos países. Sí que es verdad que hay mucha población nómada todavía a día de hoy que cruza esa frontera, que la verdad es que es bastante difusa, y que esto también ha sido un elemento bastante determinante en el desarrollo de todos los conflictos bélicos que ha habido en esta zona del mundo. Porque si tú a día de hoy le preguntas a un pastún que tiene 4 cabras si es afgano o es pakistaní, realmente te va a dar un puñetazo en la cara o algo así, porque no estará entendiendo nada y te dirá, ¿y tú qué me estás hablando? O sea, vemos que en esa franja fronteriza entre ambos países, la verdad es que es bastante difuso todo, no hay una frontera física per se, y la verdad ahí es donde habita el grupo étnico mayoritario de Afganistán y uno de los principales grupos étnicos de Pakistán, que son los pastunes, que como hemos dicho antes es un grupo étnico iraní. Entonces, otro hecho determinante fue lo que hemos mencionado antes, que fue perdona que se me está poniendo el gato aquí en la cámara, que fue la independencia de Reino Unido, Pakistán. Luego es verdad que Pakistán tuvo conflictos bélicos con la India, entonces como que perdió cierto interés expansivo en esa zona y básicamente Afganistán pasó como sin pena ni gloria durante, digamos, hasta finales de la década de los 70, que es cuando empieza la revolución conservadora en Irán, que es cuando llega allí el régimen de los ayatolás y digamos que el mundo islámico empieza a ser un polvorín, que ya venía siendo desde pues, los conflictos de Israel y Palestina y todo eso, pero un antes y un después en la historia contemporánea es la revolución conservadora de los ayatolás. Y luego también es los distintos rifirrafes que hubo con la formación del gobierno comunista que luego hubo pues, una serie de golpes de Estado, que al final pues, acabó entrando ahí la Unión Soviética con todo. Y ahí, si queréis, nuestro camarada Nikolov pues, puede proseguir un poco con... Sí, correcto. Estamos situados así para mantenernos un poco año aproximadamente. Finales de los 70. Finales de los 70. Ok. Yo no estoy de acuerdo, pero luego ya comento. Es una historia, la historia que cuenta Javi. ¿En qué sentido? Adelante, David. Sí, Bueno, porque realmente Afganistán viene de Albacete, que es lo que ahora es Albacete. Y fue realmente en la batalla de Aliul cuando, pues bueno, ahí perdieron en ese momento los andaluces de Albacete y se fueron para allá. En el 1146. Y se debe llamar Albacistán. Y todo el mundo ya llama Afganistán porque fueron los indios que no sabían pronunciar bien Albacistán y a partir de ahí pues ya cambió el nombre. Pero se cuentan muchas cosas que luego no son verdad. Pues interesantísimo dato. Interesantísimo dato. Bueno, yo rellenaría un poco lo que ha comentado Javi en referencia a la actualidad, digamos, de Afganistán y a un problema que cualquier potencia que ha intentado intervenir en Afganistán ha tenido, y es la geografía del país, ¿no? O sea, el hecho de que sea una zona tan montañosa, en esta pantalla no se ve mucho, pero si haces un poco zoom in, en el país en sí, se nota un poco mejor lo abrupto que es el terreno en general. Y un dato importante es que más del 50% del país se encuentra a más de 2.000 metros de altura, lo que es un dato importante, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer incursiones a 2.000 y pico metros que hacerlo a nivel del mar, pues primero que todo. Y luego también decir que, bueno, es un país que
realmente históricamente ha estado poco desarrollado en términos de infraestructura, a pesar de que su ubicación geográfica es muy estratégica, o sea, solo hay que mirar quiénes son los vecinos, ¿no? Irán, Pakistán, China y por el norte lo que era antes la frontera, el patio trasero de la Unión Soviética, está la India muy cerca también, por supuesto, y bueno, pues del otro lado del Golfo, Arabia Saudí. Tampoco está tan lejos. Ahí se ve la puntita de la patita de Arabia Saudí que está a unos pocos kilómetros por aire de Afganistán. Entonces, bueno, siempre es sí, una zona, digamos, golosa de controlar y una zona imposible de controlar. Principalmente porque necesitas una carretera para hacer suministro de cualquier tipo si quieres controlar esa zona. Y otro dato importante en cuanto al suministro y carreteras y así es que la carretera que conecta Kabul con Islamabad, que hay un pase en una montaña, por ahí entra pues como el 80% o algo así de las mercancías que entran y salen de Afganistán, que principalmente entran, ¿no? O sea, Afganistán tiene una economía tradicionalmente muy precaria, muy descentralizada, ¿no? Nunca ha sido un país unido bajo una sola cultura, un solo emblema. No, no es algo con lo que la mayor parte de las personas que viven en el territorio afgano se identifican, ¿no? O sea, no, hay pocas cosas que une el país, salvo conflictos internacionales, ¿no? Cuando hay un enemigo común, eso precipita, digamos, la alianza de las diferentes subculturas que tienen, que es algo que no sucede cuando intentan hacer país por su propia cuenta, ¿no? Principalmente porque no se sabe muy bien qué quieren los afganos, ¿no? O sea, ellos no tienen una tradición democrática en la que intentan sacar la media de lo que quiere la mayor parte de la población, además de que sería un poco imposición, ¿no? Ya que la mayor parte de la población, como comentó Javi, pertenece a una de las 4 o 5 etnias mayoritarias que conviven en el país. Por todo eso, controlar el territorio, da igual si va a ser puramente interno, ¿no? El país haciendo su propio país o con influencia o intervención extranjera, es exclusivamente difícil. Es muy difícil hacer cualquier cosa dentro del país. Y aparte de eso, Afganistán no tiene ningún tipo de sector desarrollado de la economía que sea pujante, ¿no? Alrededor del cual puedas empezar a desarrollar una economía, industria auxiliar y, bueno, es una economía más moderna, ¿no? Tal como la conocemos en el occidente. Pero no hay posibilidades de poderlo hacer. Es un país que no tiene recursos para poder... Afganistán tiene recursos naturales raros. Es decir, tiene commodities que son difíciles de encontrar en otros sitios y que hasta el momento realmente tampoco se utilizaban en muchas cosas. Son minerales raros, ¿no? No tiene petróleo, por ejemplo, ¿no? Nunca ha sido importante por el petróleo. Vale, todo el mundo conoce que en Afganistán se siembra opio y que eso es pues uno de los cultivos principales, ¿no? del país, pero eso tampoco te puede mover una economía. Claro. ¿No? De la misma forma que en ningún otro lado, pues la siembra de un solo cultivo habría podido mover la economía de un país entero. Y un dato importante, por cierto, el otro día, no sé a quién escuché decir que los americanos en cierto momento, en los últimos 20 años, habían intentado hacer unos cuantos programas enfocados a la agricultura, de intentar cambiar el enfoque, ¿no? de monocultivo. De decir, mira, ¿por qué en vez de opio no empezáis a sembrar algodón? Y se ponen pues a desarrollar la industria del algodón en Afganistán y se encuentran con un bloqueo brutal en su propia casa, ¿no? Porque resulta que Estados Unidos a día de hoy sigue teniendo una parte importante del mercado del algodón mundial. Entonces prácticamente estaba pues, un tiro en el pie, ¿no? Su propia industria de algodón, porque los afganos lo iban a hacer mucho más barato. No iban a inundar el mercado internacional de algodón con algodón y sus propios productores de algodón en casa pues tocaban a la puerta de la Casa Blanca y decían qué pasa con esta política que tienes en Afganistán.
es un poco una imagen de lo difícil que es para cualquier potencia desarrollar ese país, porque al final vas a terminar desarrollando competición a alguna de tus propias industrias o a alguna de las industrias de tus aliados. Y ya Entonces, bueno, volviendo. podemos quizá hacer una pregunta, es decir, ¿cuál era la intención real de Estados Unidos cuando comenzó este conflicto? Hombre, la Em, intención de Estados Unidos cuando empezó era un golpe de timón, ¿no? O sea, era un mensaje al mundo terrorista y al resto del mundo y a sus aliados de que Estados Unidos no va a tolerar, ¿no? Que Casus belli es el 11S aquí, está claro. ¿Qué pasa? Que el 11S, hay muchos comentarios que dicen ya, pues que la mayoría de los terroristas eran egipcios, sudaneses, árabes de Arabia Saudí, como el caso de Osama Bin Laden, y bueno, de otras naciones. ¿Qué pasa? Que desde que los talibanes llegaron al poder en el año 1996, atrayeron a este tipo de facciones fanáticas, terroristas y tal, y empezaron a utilizar ese país como su centro de operaciones. Entonces, no es que comparta al 100% esta tesis de los Estados Unidos, pero bueno, la idea, yo lo que está un poco repasando un poco la hemeroteca, y yo creo que los americanos lo que tenían, ¿quién era? Colin Powell en ese momento, el secretario de Estado de Defensa o en Estados Unidos, o Donald Rumsfeld, o no me acuerdo, pero la idea que tenía Estados Unidos era de un conflicto breve y al final pues te ibas a quedar a tomar unas copas y al final te has acabado pues pillándote. sí, Pues eso. muy, muy, muy Ibas, buena analogía. Sí. sí. Pero De hecho, si nos vamos a la hemeroteca, que es algo que le han estado sacando en cara a Biden en las últimas 2 o 3 semanas, es que si te vas a la hemeroteca, o sea, múltiples veces, y Biden ya era un político importante y se le oye incluso a él decirlo hace 20 años, es que Estados Unidos no ha ido a Afganistán a construir un país, ¿no? Fueron con una misión muy ahí va particular, yo. Ahí va yo. a eliminar ciertos grupos terroristas que desde el periodo de la expulsión de los rusos pues se habían cobijado en Afganistán bajo la tolerancia, digamos, de los talibanes. Bueno, la tolerancia a los talibanes es una frase que, por favor, no saquéis de contexto. Eh, entonces, claro, se les fue de las manos. Yo creo que una parte importante que genera eso es la importancia para Pakistán de la existencia de Afganistán, ¿no? O sea, Pakistán es el país probablemente más interesado en mantener cierto control sobre Afganistán y especialmente la zona del sur y de la frontera y de pues justo esa carretera que es por la que entra la mayor parte de la mercancía. Es decir, en Afganistán no puede pasar nada en ningún momento sin que Pakistán dé su visto bueno. Vale, o sea, es el patio trasero de Pakistán. Pakistán tiene un conflicto histórico con la India, que es un país bastante más grande y muy potente, y de la misma forma que los afganos se refugian en Pakistán cuando tienen un conflicto interno, estratégicamente para Pakistán, Afganistán es una zona de, de retreat, ¿no? De si te atacan, pues me voy ahí, me reorganizo y vuelvo a recuperar mi tierra con ataques exteriores, ¿no? Entonces, pues eso históricamente para Pakistán ha sido una zona muy importante de influencia, ¿no? Y de control. Sí, pero lo que voy es eso, que decía Biden, de que no. O sea, el objetivo de Estados Unidos era dar un golpe al terrorismo internacional, pero claro, tú vas a destruir el país o parte del país. Entonces, de repente se meten a organizar un gobierno sin. Porque al final, el cambiar un país, si hay unos intereses económicos de hacerlo, no. Para mí, 20 años es muy poco tiempo y hay que invertir muchísimos recursos en hacer algo si quieres lograr algún cambio. Entonces, si en 20 años han dicho no, nos damos la vuelta y nos vamos para la casa y dejamos todo pues, tal y como estaba, al final dices, no sé, aquí en el plan general que había algo ha fallado, porque y ha habido muchas vidas en juego, ¿no? Entonces, Bueno, lo principal que ha fallado yo creo que en todos los casos de intentar domar a las diferentes facciones
de grupos afganos es que, bueno, durante el conflicto ruso, realmente llega un momento en el que los afganos unidos, ¿no? Todos los grupos que tenían, incluso los que habían venido de fuera, ya estaban Bin Laden en esa zona, por cierto, ya había guerreros de Arabia Saudí y de otros países también de la zona, ¿no? Que no son limítrofes con Afganistán. O sea, en la insurgencia había personas de muchas nacionalidades, incluyendo del occidente de Europa, incluyendo de Estados Unidos, incluyendo del este, de Rusia, o sea, de todas partes. Es que, claro, cuando eso se declara la yihad, que es algo de lo que hemos dejado de hablar, ¿no? Y es algo muy importante, porque cuando se declara pues una guerra santa, ¿no? Desde el punto de vista del Corán, que es un mandamiento, ya dejan de importar, digamos, las estrategias y los objetivos de cada uno de esos grupos, ¿no? Que ya vivían en Afganistán. Sí, eso ya pasa a segundo plano y a primer plano pasa a sacar la potencia de turno de aquí, como sea, de donde sea, uniéndose con quien sea, etcétera, ¿no? Y una vez eso se consigue, pues una especie de guerra civil, de intentar repartir el terreno otra vez y ver quién ha quedado más fuerte o más débil en la balanza que antes del conflicto. Entonces, claro, Estados Unidos entra en Afganistán en ese entorno y es muy difícil negociar con los diferentes grupos para que te dejen desarrollar sus regiones si estás metido en medio de una guerra santa. O sea, ellos no pueden dejar de lado la guerra santa y empezar a negociar contigo. Que eres el infiel, además, y que eres la potencia externa. O sea, es algo que realmente, si aceptamos esas creencias que tienen, es muy lógico que reaccionen de la forma en la que han reaccionado, ¿no? Que es realmente retirarse a las montañas y ser paciente. Pues soy suficientemente paciente, este tío lo voy a ir debilitando, le voy a ir rascando, le voy a ir comiendo durante los años que haga falta, hasta que al final se marche por su propia cuenta y derrotado psicológicamente, además, ¿no? Porque Estados Unidos ha ido con toda su tecnología a Afganistán y no ha logrado realmente penetrar y desactivar todos los centros de control de todos los grupos minoritarios que viven en Afganistán. La aclaración de lo que acabas de decir, de la yihad y todo esto, o sea, lo vemos en conflictos bélicos de la actualidad, incluso del pasado siglo, en los que a priori había una ventaja abismal. Lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Afganistán, lo vimos en Vietnam. Realmente llega un punto, y esto, quería encontrar un libro por aquí que se llama, creo que se llama Los beneficios de la guerra, y tú puedes tener las mejores armas, pero al final hay un intangible que marca la diferencia en muchos casos y es la determinación a querer ganar una guerra. Al Michael o al Jackson de turno que llega allí, que son granjeros de Iowa y que se han alistado en el ejército para sacarse unas pelas de más, pues a Afganistán les importa 3 cojones, por decirlo así, en plata. De la misma manera que los que se fueron a Vietnam, bueno, en esa época muchos les obligaron a ir, les importaba 3 cojones y medio esa zona de allí, mientras que el guerrillero que está allí, o ya sea del Vietcong, ya sea de las montañas de Yemen, o ya sea pues esto, de Afganistán, tiene una determinación a ganar y no le importa morir por ello, infinitamente superior a la que tiene la fuerza invasora. Y por muchos drones que pongas en el combate y por mucha tecnología bélica que pongas, no te garantiza que vayas a salir victorioso. Y otro ejemplo lo tenemos en casa, que es cuando Napoleón invadió España. 4 guerrilleros, o sea, la primera vez que Napoleón fue derrotado fue en Jaén. Y le vencieron 4 guerrilleros que se habían tirado del ejército y habían decidido hacer la guerra por su cuenta. Y al fin y al cabo tú puedes ir, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos era tan ingenuo de pensar que podía crear un Estado moderno allí, o sea, incluso redactar una constitución en el 2004, y no sé hasta qué punto, o sea, sobre todo partimos de una potencia hegemónica, el Globocop a día de hoy,
que no es la primera vez que le pasa y no es la primera vez que lo ha visto en otro, ya lo vio a los rusos lo que les pasó, ya les pasó a ellos mismos en Vietnam, porque el ejemplo viene que ni al pelo, que al final tú quieres, o sea, el estado que intentaron crear los estadounidenses en Vietnam del Sur fue un puto desastre, hasta el punto que la propia CIA se cargó al presidente que ellos habían puesto, o sea, era un desastre. Y lo mismo se puede decir de Afganistán, yo no sé hasta qué punto. Yo no sé si se lo creían de verdad. Yo no sé si le creo a Biden decirnos que nuestro objetivo no era crear un país moderno ni nada. Es que yo no sé quién es el que. La administración Bush, que lo que he dicho antes, que según la hemeroteca era un entrar y salir, un mete sacar rápido. Y yo no sé hasta qué punto pensaban que realmente podían cumplir esa misión. O sea, la verdad es que intentar crear yo qué sé, una nación moderna, una democracia, pues imitando los valores ilustrados o de republicanos de Estados Unidos en Afganistán, se antoja imposible. Y al final es un conflicto que se está lastrando durante décadas, bueno, 2 décadas. Ok, vamos a hacer ahora, en este momento, creo que el termómetro ha llegado al punto bueno para hacer esta pregunta. Mirándolo desde un punto de vista macro, un punto de vista del Club Bilderberg, ¿vale? Un punto de vista de manejamos el mundo y miramos los conflictos muy por encima de las vidas humanas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio saca los Estados Unidos de toda esta historia? Pensemos un poco. Yo creo que más que beneficios es un impasse interno político, ¿no? Porque tú imagínate históricamente, ¿no? Entran los republicanos en Afganistán en el 2001 con una promesa a su pueblo y al resto del mundo, ¿no? Porque además en Afganistán, en Estados Unidos no entró solo, ¿no? De hecho, no fue una invasión estadounidense, fue una invasión de un grupo unido, de una alianza internacional de países que van ahí a por el bien del mundo. Y claro, esa misión se consigue relativamente rápido porque realmente es muy difícil poner negro sobre blanco cuáles son tus objetivos, ¿no? O sea, a cuántos líderes terroristas te vas a cargar, a quiénes, por qué a ellos y qué amenazas supondrían para el occidente si no lo hicieras, ¿no? Entonces tú vas con esas premisas, pero es que las premisas no son claras, ¿no? Porque ¿en qué momento terminas de cargarte terroristas en Afganistán, ¿no? O sea, eso, además de que con los terroristas estabas cargando también una parte importante de la población civil, ¿no? Volvemos a decir, no es un país desarrollado, entonces no puedes hacer incursiones tácticas, ¿no? De equipos especializados solo para ir como cuando mataron al líder del ISIS el año pasado, o hace 2 años, en enero de 2019, o el 20, perdón, justo antes de COVID. Que además se publicaron los vídeos, ¿no? O sea, va un equipo especializado, son 7 tíos, entran, se cargan al tío, se van, se pillan el helicóptero y se piran. Eso no se podía hacer en el 2001, porque no tenían las bases que tienen hoy los americanos y porque no había forma de operar en ese territorio. O sea, es un país muy grande, ¿eh? O sea, es bastante más grande que Francia y bastante más grande que España también. Entonces, no es tan fácil moverte por dentro, especialmente si estás rodeado de países enemigos, porque desde dónde va a empezar a hacer incursiones una alianza internacional, ¿no? O sea, cualquier país que admita o que les permita hacer operaciones desde su propio territorio se convierte luego en un punto de mira pues de todos los terroristas que viven en Afganistán, ¿no? Es muy difícil aceptar eso. Entonces empieza ahí venga, pues ahora hay que poner las bases para poder hacer las incursiones militares, pero sin carreteras no tenemos bases, porque no podemos mover todo el equipo que necesitamos mover, porque la gente nunca piensa en una guerra en la cadena de suministro. O sea, estamos hablando de cientos de tanques, de municiones, de armas, de medicina, de casas, de comida. O sea, para tanta gente, ¿no? Que metieron en ese país llegaron a tener más de 100.000 soldados. 100.000 personas a las que hay que dar de comer todos los días 3 veces, ¿eh? O sea, necesitas tener una cadena de suministro para eso, también.
Luego, para todos los civiles que vas afectando según vas creando todo eso. Y poco a poco yo creo que pues ha sido como un agujero, ¿no? Que han ido improvisando y metiéndose más profundo y más profundo y más profundo, con un montón de intereses internos, por supuesto, porque toda esa construcción y todo ese mantenimiento de ese sistema económico B en Afganistán, que es militar 100%, no lo hace el gobierno desde el punto de vista como una organización, ¿no? Como una agencia del gobierno americano. Eso lo hacen subcontratistas, Claro. ¿no? Que de repente empiezan a tener un interés económico importante, ¿no? Para construir carreteras, para construir puentes, desde el punto de vista de la obra civil, digamos, y ya para, bueno, el petróleo, la importación, las armas, etcétera, ¿no? O sea que Pero bueno, pero a nivel muchos de también sectores se lucran. claro, pero eso lo que yo me imagino de fuera es que al final van a entrar empresas americanas, de capital americano, para construir, crear industrias, etcétera, etcétera. Pero si se ha hecho, no se ha conseguido desarrollar porque quizá falte también una educación ciudadana o porque es como todo, ahí es una cultura totalmente diferente. Es como decir, mira, nosotros damos, vamos a poner un ejemplo, que no lo sé, pero damos las clases de las escuelas en la calle porque queremos estar en la naturaleza o lo que sea. Y vienen los americanos, ponen unas escuelas, una infraestructura potentísima con toda la tecnología y dicen, no, yo voy a seguir viviendo, voy a seguir haciendo mis clases afuera, ¿no? Entonces, claro, eso en 20 años, si el objetivo de Estados Unidos era ese, en 20 años es imposible. O sea, es muy poco, son una generación solamente y no se puede hacer mucho. Pero aprovechando con eso y ya luego dejando paso a David y a Javi también, voy a recoger, con permiso de José Ampaunero, y siguiendo con lo que estoy diciendo, una cosa que dijeron en economía directa, es que cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas, después de la guerra, participó solamente creo que un 10% de la población. Es decir, se eligió un gobierno, pero con una abstención terrible. Entonces, lo que decía él, y decía además, sin tampoco que no me critiquen por eso, que es solamente una idea, si realmente los afganos no quieren ese sistema o no les interesa esto o quizá haya que hacer unos programas para educar a la gente y darle las opciones de, mira, existe esta opción, ¿te gusta? Pues las cosas se hacen de esta manera o si no se mantiene igual. Pero decía eso, ¿y si Occidente realmente dice, nosotros no tenemos que decidir por la población afgana, ¿no? Tiene que ser de parte de ellos lo que quieren ser en el futuro? Es muy difícil hablar de la población afgana como un entero. O sea, es que no existe la población afgana como un entero, como nosotros nos imaginamos que puede existir una población española o incluso con nuestras diferencias internas, ¿no? Somos un país mucho más cohesionado que Afganistán o cualquier país del occidente, ¿eh? O sea, es que creo que no quieren lo mismo. Simplemente si te vas a las provincias del norte, pues los que pinchan y cortan ahí y la gente que les apoya, pues quieren una cosa diferente probablemente, ¿eh? De lo que, o hacerlo de otra forma, aunque tengan el mismo objetivo, que los que están en el sur. Y eso es algo que eso hay que hacerlo con políticas muy locales, ¿no? O sea, Correcto. tú realmente necesitas a los líderes a bordo. Y dicho eso, ellos pueden tener tradiciones y una cultura que nosotros consideremos atrasada en ciertos sentidos, pero para ellos esos son sus valores, ¿eh? Sí, sí. Otro dato Entonces, importante. claro, tú cuando vas como al occidente a crear una escuela, por más benevolente que seas y con buenas intenciones y todo ok, realmente para ellos siempre se va a quedar una pequeña duda o una gran duda de realmente estos foráneos que quieren, ¿no? Claro, O sea, se están inmiscuyendo en mi cultura, están influyéndola, la están cambiando, ¿no? claro, Y claro. eso también, desde el punto de vista de la protección de tu propia cultura, no lo ves tan positivo, ¿no? Es como que yo no quiero que esta gente le enseñen a mis niños. O sea, yo Así quiero ver mismo. lo que le van a enseñar. ¿Por qué ahora tenemos que pensar como el occidente? O sea, van a borrar mi cultura, Eso ¿no? es. Y hay una amenaza ahí cultural también. Sí. Un Javi. detalle importante es que a pesar de la
geografía más que abrupta que tiene el país, Afganistán tendrá en torno a 35 millones de habitantes. En relación a lo que ha dicho Joséan, digamos que en torno, estoy aquí haciendo cálculos a ojo, ciudades con más de 300.000 habitantes hay 5. Y digamos que la población que esté en estas 5 ciudades, podríamos decir que estará en torno al 12-15%, un país con un 15% de población urbana, tiremos por lo alto. Estamos hablando de un país que igual lo que no es ciudad, incluso lo que es ciudad según qué barrios, no voy a decir que está en el neolítico, pero es gente que realmente es lo que dice Ted, es que estoy yo, pues mira, yo soy aquí un pastor nómada con mis putas cabras, ¿sabes? O sea, es que igual, es que esa gente no sabe lo que es votar, o sea, no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo Pero que, es no que sé. incluso si lo supieran, ellos no ven el impacto positivo sobre su estilo de vida de implementar ese sistema. Ok, vale, le voy a votar a este tío y mi vida en 5 años va a ser la misma que si le voto al otro, que si no voto, que si le mando a todo el mundo a tomar por culo, o sea, mi vida va a ser la misma. Entonces, qué hostia. O sea, ni me voy a molestar, ¿no? O sea, es que el pastor afgano del monte a lo mejor no quiere ser operario de una fábrica de Ford. Ahí está Entonces, es muy difícil forzarle, ¿no? Y luego además venderle al mundo entero de que has hecho lo bueno y que eso es lo que querían los afganos como conjunto, que como ya hemos dicho, es muy difícil hablar de afganos como conjunto. O sea, para mí no existe ese cuerpo, ¿no? Cultural unificado. David, ¿qué opinas de No, todo esto? me recordaréis Complicado. por mi intervención de albacista, pero puedo comentar algo más. Estamos pasando por alto bueno, la situación de la mujer, ¿verdad? En Afganistán. Y estamos pasando por alto un debate que yo entiendo que existe en Estados Unidos, por lo que he podido escuchar en algún podcast y tal, que es bueno, pues el papel de Estados Unidos como elemento libertador, ¿no? Y que pues, va de alguna manera tratando de solucionar las injusticias que observa en el mundo. Y lo que supone para este papel el hecho de abandonar una labor incompleta y que en otro caso podría ser incompleta, pero podría tener como un cariz, digamos, de tipo ideológico. Digamos, pues yo voy pues como en el caso de Vietnam, pues voy a un país donde pues bueno, hay un régimen comunista, pero aquí no es tanto un régimen ideológico, sino que ya cuando la situación del terrorismo pues bueno, se va disipando o va disminuyendo o se va controlando, lo que ahora queda es la situación un poco de la situación de la mujer, ¿verdad? Entonces es muy difícil de justificar que Estados Unidos pase por alto esto y abandone así el país. Creo, de todas formas, aunque aquí se ha comentado que es un país que está en un punto, digamos, bueno, que nos hemos referido como retrasado, o que está en un punto pues, muy distinto al que está gran parte del resto del mundo, que esto que al país le habrá servido como toque de atención. Según tengo entendido, gran parte de los niños sí que han acudido a la escuela y el nivel de alfabetización ha mejorado bastante en el país. Se pueden ver manifestaciones de mujeres que seguro que son, digamos, orquestadas de forma mediática para que, claramente, siendo 5 mujeres, pues que se vean claro que están manifestándose. Y ese es un poco el punto, ¿verdad? Que está la situación de la mujer en el país es intolerable y Estados Unidos se ha ido dejando eso atrás. Y eso es bastante grave
Y cuando se esgrime este argumento, lo que se suele contestar es que Estados Unidos no puede ir a todos los países donde no se respetan los derechos humanos hacia la mujer o hacia las minorías o personas que sean, ¿no? Pero claro, ya una vez estás, te vas y quizás, no sé, podría haber sido peor que quedara más años, sí, podría haber sido todavía incluso peor, pero éticamente parece que éticamente o de una forma naif, parece que el hecho de irse está potenciando que se continúen vulnerando los derechos de la mujer en el país. Sí, yo en parte a esto brevemente, sí que es verdad que los talibanes ahora se van a encontrar un país bastante distinto al que, a pesar de que tenga sus cosas y todo esto, no solo ha mejorado el tema de la alfabetización, un detalle muy importante es que, por ejemplo, no sé si ahora en torno a un 30% de los afganos, por ejemplo, ahora tiene acceso a Internet, ¿sabes? O sea, que es una mierda comparado con lo que, o sea, cualquier pueblo de Cáceres tiene el triple que eso, ¿sabes? Pero, no sé, sí que son datos importantes respecto a la situación de la mujer, sin querer ser tampoco durante la época estadounidense. Siguiendo con lo que ha dicho Teddy, no le vas a decir, no le vas a enseñar lenguaje inclusivo a un pastor de allí. No lo que hace la mofa realmente, porque realmente ahora va a haber muchas mujeres que va a ser un drama. O sea, leí el otro día estadísticas de la Universidad de Kabul que, por ejemplo, incluso cuando estaban los americanos allí, o sea, igual de una clase de 100 alumnos, igual había 2 mujeres, ¿sabes? Que incluso hay aspectos culturales que es que Estados Unidos no puede imponer allí, ¿no? Es que la mujer se tiene que quitar el burka o le meto 4 tiros al marido. No sé. O sea, es muy complejo todo. Pero esos son los procesos de colonización, ¿verdad? Que tan criticados han sido o son por los historiadores, pues parece que son que deberían ser admitidos en algún caso, ¿no? Oye, pues es que ellos están viviendo una forma de vida que no está respetando lo que significa ser humano, ¿no? Y hay que provocar un cambio. Es que, bueno, habéis venido muy bien con estos 2 últimos comentarios, porque la última pregunta del podcast, y ya vamos cerrando, es si creéis, al final decimos el régimen talibán, un régimen muy, muy estricto y muy riguroso, muy cerrado, si quizá, porque al final a donde nosotros hemos comentado casi todos, que los cambios quizá tengan que empezar de uno mismo, ¿no? Del plano local. Entonces, ¿esperáis que el régimen talibán, como se le conoce, un régimen cerradísimo, pueda tener un carácter aperturista, pueda abrirse a ciertas cosas a nivel cultural, a nivel de educación? Yo creo que sí, pero relativizándolo mucho. O sea, cuando digo sí, no os imaginéis de que mañana de repente van a embanderar la modernización de Afganistán los talibanes, ¿no? Pero siguiendo un poco lo que ha dicho Javi sobre la aparición de Internet y la mayor conectividad de la población en general, hay cosas del estilo de vida principalmente occidental, pero que también ha sido adoptado en el Medio Oriente y en Asia, que son muy atractivas, ¿no? Que sin duda van a ser atractivas para la población afgana que se entere, ¿no? Que existen esas formas de vida alternativas, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Creo que va a haber demanda, digamos, para ese cambio. Y por otro lado, claro, actualmente la economía de Afganistán, por ahí se andan tirando números por aquí y por allí, que el 40% del PIB es ayuda a la cooperación y desarrollo externo, ¿no? O sea, eso es remesas de todo el mundo, ¿no? Con programas de desarrollo propios que tienen en el país y que ese ingreso se va a secar, ¿no? O sea, tú imagínate, vas a reducir tu economía a la mitad de un año para otro. Y los talibanes necesitan evitar eso, ¿no? Porque ellos también
ahora mismo, al tomar el poder y el control, tienen el mismo problema que cualquier potencia extranjera, ¿no? Tienen una responsabilidad de unir un montón de grupos que étnica y culturalmente no son no son los mismos, ¿no? Y si diezmas la economía, pues va a ser muy difícil mantener la cooperación interna, ¿no? de esos diferentes grupos. Entonces, se habla ahora de que por eso decía relativizar, ¿no? Una cosa pequeñamente positiva, que es posible que los talibanes sí implementen, es bajar un poco el ¿cómo decirlo? Bajar un poco las exigencias hacia la población, especialmente hacia mujeres y niñas, a que sigan en esa línea tan radical, ¿no? de ser sometidas, ¿no? por el hombre. Y eso, según algunos analistas, se puede lograr a través del control de los flujos de capital, ¿no? Ya que creemos que es importante para los talibanes mantener esos flujos de capital, pues ahí puede haber un intercambio, ¿no? O sea, mira, yo voy a seguir dándote ayudas para que desarrolles tu país, pero tienes que desarrollar tu país, ¿no? O sea, tienes que dejar de asesinar, de someter, de enforzar esas leyes religiosas tan antiguas. Digamos, ahí hay una pequeña luz, ¿no? Una pequeña oportunidad de, digamos, modernizar al país a través de un chantaje financiero, realmente. Bueno, interesante. En ese sentido, me gustaría añadir un poco las teorías un gorro el plata de que China está detrás de todo esto. Los chinos son muy pragmáticos en este sentido también y se ha visto mucho en África, desde que han entrado los chinos en África, pues el número de conflictos civiles y bélicos ha reducido bastante, el número de muertes por guerras o muertes violentas ha reducido bastante y porque los chinos son así. Ojo Guinea. Hoy, ¿no? Conakry, algo ha pasado ahí, no me tengo que enterar, pero Golpe de Estado. bueno, ya, pero es que antes en África había 15 golpes de Estado al año. Y Sí, bueno, no. entonces el caso es que los chinos, por ejemplo, han entrado, tienen bastante más presencia en África Oriental y ahí han sido, por ejemplo, cosas como que Etiopía y Eritrea ya han firmado la paz o que países que antes se pegaban entre ellos, pues no sé, han entrado los chinos ahí como, mira, vosotros si queréis hacer negocio, muy bien, pero yo no voy a tolerar este tipo de cosas. Entonces, ahí también hay otra ventana de oportunidad si el gorro de papel de plata dice la verdad. Sí. David, una última reflexión. No, yo creo que ya poco más tengo que decir. La verdad he estado muy a gusto escuchando a Ted y a Javi, que son personas muy informadas en el ámbito geopolítico. Yo tengo aquí un libro que realmente está haciendo está levantándome la pantalla un poco, que se llama The Age of Jihad. No lo he llegado a abrir prácticamente. Lo compré, me pareció muy atractivo. Dije, ostras, tengo aquí un libro para leer. Pero bueno, es un libro en inglés y es un tema árido y como ha dicho antes Ted, que, ostras, que viene un poco a desmano y están fuera de está fuera de nuestra forma de entender el día a día y cuando ves muchas personas pues bueno, de origen árabe o magrebí, claro, la gran parte de lo que ves aquí, o sea, Sebastián, por lo menos, son personas que enseguida entran en las dinámicas de forma de vestir, forma de actuar, etcétera, que tenemos aquí, ¿no? Gente que viene muy joven. Esto sé que no pasa en todos los países y que hay otros lugares donde te puedes encontrar pues, personas con burka, chicas con burka y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. Aquí ves muchas personas que no llevan ya ni siquiera el niqab y no sé, nos viene un poco lejos y es bastante incomprensible, ¿verdad? Que haya países que están
en esa onda. Bueno, pues os tengo que agradecer mucho vuestro tiempo en el día de hoy. Esto da para otro programa. Prácticamente hemos estado muy a gusto. Hay que cortar. Hay responsabilidades profesionales aquí al otro lado del charco. Ted, hoy tienes fiestas del Labor Day. Así que disfruta de la tarde. Gracias. Y a descansar. Y nada, Javi, saludos hacia Carabanchel Alto. Encantado de verte otra vez. Ya la audiencia tenía ganas un poco ya de verte. Ha empezado el fútbol también. Hay muchas cosas que contar, así que nada. Y David, hacia Donosti, que disfrutes de un atardecer en la ciudad más bonita del mundo, como bien has comentado. Eso nadie lo niega, eso es algo que es en 100%. Ahí no hay debate. Entonces, nada, y me cierro un poco con una frase, una frase no, una de los conceptos más importantes del libro de Homo Deus, que estoy leyendo ahora, del tema de unir a cuanto más masas de gente para cooperar lo más eficaz posible para lograr un control de los estados y de todos. Algo que podíamos quizá vincular al tema tratado de hoy. Recomendamos ese libro también, recomendamos el libro de David. Y nada, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el próximo programa. Esto es Seven Podcast, episodio 40. Sed felices. Adiós. Chales. Muy bueno.